Shalom, vamos a estar hablando en este segmento lo que es acerca de una luz hacia las naciones y vamos a ver acá lo que es la guianza continua de la mano del Creador. El Creador, bendito sea Él, nos lleva y guía a sus criaturas. Él solo nos ha hecho y por lo tanto nos hace y nos hará en todas las cosas. Entonces es un concepto que presenta el Rambam en sus 13 principios de fe. Dios es descrito en nuestra literatura como el creador, el único, el uno que crea. No hay en el, no en el sentido del tenso pasado, pero en el presente. Esto implica que el proceso de la creación involucra una acción continua, constante, guardándonos en su ser. Sin embargo, en el sentido intrínseco, la creación no cesó después de eh, sus días inicial de 6 días, como dice en Eclesiastés. No hay nada nuevo debajo del sol. Por lo tanto, entendemos que el Creador mismo creó el mundo, porque si el mundo hubiese extraído de sí mismo, hubiese sido, mejor dicho, no fue traído en existencia como un acto de una voluntad mayor. Por lo tanto, ¿por qué entonces necesitamos nuevas criaturas aparecer y nuevas leyes de la naturaleza surgir? Bueno, es aquí cuando la creación no necesita continuar su existencia de su propio fin, sino que lo mira y llega a dar una vuelta alrededor de sí mismo, pero más bien quiere se renueve en su bondad, manifestando su benevolencia hacia toda su creación a ese momento que lo sostiene a todos ellos. Es decir, si no fue por Dios, todo lo que tenemos y vemos alrededor no fuese sostenido si no fuera por Dios. Es por eso que cuando la gente hablan disparates que el mundo va a ser destruido, tenemos que tener en mente que ese día está en las manos de Dios cuando Dios decide, no cuando un hombre decide que es el tiempo propicio. Y es aquí donde entendemos claramente que hay un interés continuo en lo que es el mundo creado y la creencia en el individuo en lo que es la providencia general, que alcanza a Dios y la bondad de toda su criatura específicamente para ser entendido en relación a Él, al Creador. Moralmente esto implica la posibilidad de cumplir la voluntad divina y por lo tanto cambiar todo el curso de la existencia de uno mismo, en que el mundo entero sería escogido en relación con el Creador que corresponde a esta dinámica que continuamente está siendo formada y en una renovación. Por lo tanto, entendemos mucho más en cuanto al camino en cuanto Dios constantemente mantiene y guía su universo. Y es por esto que surge en el hombre el interés y la curiosidad, más que solamente seguir patrones de una progresión natural, pero más bien cortan el sendero de nuestro propio mundo en el servicio a Dios. El mundo animal nos muestra este misterioso y interesantísimo migración de los pájaros, por ejemplo. Año tras año, lo que es todos los pájaros de alrededor del mundo, no importa qué lejos están, tienen un sistema que es desconocido a los sordos y cada uno de los pájaros jóvenes lo siguen. ¿Cuál es esta enorme y continua regularidad? Pues nosotros vemos en el libro de Job que Dios reprueba a él por preguntando cómo es que el pájaro va a las alturas de sabiduría y estrecha lo que es sus alas hacia el sur. En el siglo XIX, el comentarista de Malvin explica que esta águila, que es un pájaro que migra de lugar a lugar dentro de su habilidad, en el sentido, tiene sentido cuando va a venir lo que es el tiempo del frío, y levanta su ala en la dirección que va a ir a climas más calurosos para así continuar en su caminar. El mundo en sí es muy parecido a este sentido y nos muestra ciertas paradojas clásicas en el comportar particulares. Individualmente las mociones de estos particulares no pueden ser determinados en una escala mayor y que nadie puede predecir su movimiento. Por ejemplo, una gran mezcla de diferencias de átomos en el gas nunca puede ser no mezclada.
sin una presión total y que la temperatura mantiene en un mínimo constante. Esto atrae lo que es el movimiento de los cuerpos, que nunca puede ser variado, aunque el octálamo está dentro de ellos, que están en un movimiento constante de moción. Aquellos en el siglo anterior vieron las leyes naturalezas producir una suprema y sin producto pérdida, explicando esta contradicción. Más bien, más tarde vino el descubrimiento de la radioactividad, en la cual no hay ley que puede predecir cuándo cada individuo, cada átomo individual puede decaerse o disminuir, pero siendo que el nivel de la radioactividad se mantiene en un constante. Esto surgió y levantó lo que es el principio de la incertidumbre de Heisenberg, la cual reconoce que hay ciertas cualidades que describe el particular, en un momento y posición que no puede ser determinado por lo demás. Esto representa un gran avance filosófico, porque en ella incorpora lo que es la ciencia, la inhabilidad del hombre a ser omnipresente o omnisciente. Después del siglo XIX, con los avances de la providencia, para así decirlo, retornamos al Creador y la voluntad, la libre voluntad del ser humano. Una mano que guía y nos sigue guiando. Sin esta providencia, la vida humana como lo conocemos no existiría. No habría interés en el mundo y sería totalmente abandonado a las leyes naturales. Y sería en sí una indudabilidad banal. Ninguna segunda novela o película podría tener el poder de velar al pueblo, a la gente, los misterios de las manos que guía su vida. Algunos ejemplos pueden ilustrar sobre esto. En octubre de 1975, un niño de 2 años de edad subió y se acaramó sobre el ferrocarril de un balcón de la casa de sus padres. Sí, perdón, lo que se llama las rejas del balcón de la casa de sus padres en el 8.º piso. Antes, su madre le había aguantado, perdiendo que iba a perder su posición ahí, y lo había de ver que puede haber caído 100 pies para abajo. Su madre jamás esperó verlo a él vivo de nuevo, pero en el momento antes el jardinero había traído lo que se llama su carretilla lleno de tierra, y el niño cayó ¡pum! En el momento exacto donde estaba en la pila de arena. Y el niño sin duda no se dañó. El doctor de Vienna Hospital, donde fue llevado, había tomado a este angelito para acompañarlo de su caída. Podemos resumir que este jardinero fue acompañado con él también, y aparentemente en el momento preciso cuando él estaba en necesidad, ahí estaba. 52 años, una mujer de 52 años se acaramó sobre un barco yendo y acercándose a las Islas Filipinas, y el barco se encendió con fuego y se hundió en el 2 de julio de 1934. La mayoría de los pasajeros se ahogaron, pero 2 días después la nave filipina comenzaron a buscar por los sobrevivientes y encontraron lo que parecía un cuerpo arriba de un bardín. El barco se acercó y ahí vio lo que se llama la correa de salvavidas, que la mujer estaba guardando, y había traído lo que se llaman los trabajadores, y vio el bardín que desapareció debajo del agua. Fue entonces que ellos realizaron que fue el hecho de que un gran gigotea, en la cual la mujer se había agarrado por 48 años, 48 horas había sobrevivido. Estos los milagros no involucran de fuerzas trascendentales. Estos ocurrieron dentro del medio ambiente de la naturaleza, pero no de una forma natural o de forma que se puede determinar. Y así una de docenas y centenares de factores concernientes a que podemos ver que sucedió con el barril, la jicotea, que diferentes gente por todo ha sobrevivido. Y mera
coincidencia no puede explicar esto excepto una excepción a las reglas que hizo posible su sobrevivencia en todo esto. ¿Qué estamos diciendo? Que la mano de Dios siempre está interviniéndose en la vida de los seres humanos. El pueblo judío es un perfecto ejemplo de esto. Una gran cuestión o pregunta de nuestro tiempo es: ¿y qué de los judíos? En las ideologías de nazi y comunismo mantenieron que la identidad judía era el enemigo más grande de todo. Aún hoy en día en la democracia es irreverente este asunto, pero todavía existen sus retos al momento. Pero ambos en común tienen una forma de rechazar los reclamos de judíos, que es algo intrínseco a su punto de vida, como en total. Sin embargo, hoy en día la combinación de la libertad del Estado y la necesidad espiritual, una verdadera vocación para el pueblo judío, como hemos sido testigos a la verdad de Dios ante los pueblos del mundo que han tenido la oportunidad de ponerse de pie y presentar un reconocimiento. Está archivado que el rey alemán una vez tuvo una disputa con el príncipe francés sobre la fe y le preguntó a él: muéstrame una prueba de la existencia de Dios que yo no puedo refutar. Y el príncipe le respondió: los judíos. Los judíos llegaron a ser una nación en circunstancias no normal, solo en un desierto, ante aún de ser su propio país, y llegaron a salir de la esclavitud por medio de milagros y de maravillas, y en mérito de esta revelación de Monte Sinaí, durante la cual el mundo entero estaba consciente de este evento. Ellos entraron a la tierra de que había sido prometido a sus antepasados y fueron exiliados, así como sus profetas le habían avisado que no habrían de retornar de sus malos caminos. Más tarde regresaron y los profetas predijeron y de nuevo fueron exiliados. Por 2000 años hemos pasado más de dispersión, pero todavía resisten cada atento de destruirlos. Todo esto sostenido por la mano divina, por la promesa divina, hallada en profeta Malaquí, capítulo 3, verso 16. Porque yo el Señor, yo no cambio, y tú, oh hijo de Jacob, no te he consumido. Ahora, después de la dispersión vemos que el retorno del pueblo judío a su tierra, de parte de distancias separado de las comunidades de diferentes culturas alrededor. Sin embargo, todavía existe ese hilo que existe que lo atrae hacia Paradás, a una consolidación en la tierra que le dio a ellos por Dios. Ellos retienen la Torá de verdad y su contenido todavía tiene la habilidad de traerse cerca a aquellos pueblos de la cual caminan por todo el mundo deseando conocer su Creador. Es aquí que hallamos el gran milagro de la mano divina en medio de todos los pueblos. Es por eso que no es casualidad que estamos viendo que los judíos se están oyendo por todas las partes. Bueno o malo, es la oportunidad del mundo de poder acercarse al Dios de Israel por medio del pueblo judío en medio de ellos. Y es por eso que la oportunidad de seguir las 7 leyes universales es una oportunidad dado en particular a esta generación que se puede acercar al conocimiento de la Torá por medio de los judíos. La Torá, estimados amigos, es un regalo celestial. Uno de los más difíciles conceptos para el hombre y la mente humana poder acercarse es que Dios está hablando a sus representantes escogidos, dándole su Torá. El erudita medieval y poeta judío Rabino Yehuda Halevi explica esto en su obra clásica del Kuzari, en la cual un rey no judío, el Hazar, discuta con un orador judío acerca de las bases de su fe. Y el rey comienza: pero la mente humana no puede creer que Dios ha comunicado con él excepto por un milagro, la cual cambia la naturaleza de las cosas. Y entonces reconoce que él, quien lo creó de la nada, es solo y capaz de hacer esto.
tiene que tomar lugar en la presencia de una gran multitud, quien vio distintamente que no aprendió esto de reportes o tradición o por un solo o dos solo personas. Aún tiene que examinar el asunto cuidadosamente y repetidamente. Así no hay ninguna superstición o suspición de imaginación o de mágicas que puede haber entrado en sus mentes. También es posible que puedan aguantar este asunto extraordinario. Tiene que ser un punto cardenal de la fe de que la Torá es dado por Dios y se mantiene con una consecuencia lógica de la cual es improbable de que Dios habría de crear al hombre y entonces dejarlo sin guía en las partes más importantes de su vida. Siendo que la Torá es de origen celestial, lo llamamos sobre ella para entender en una forma especial cuál es su contenido. Y es escrito en la forma como una historia narrativa, una narración histórica, y contiene materiales que pertenecen a los pensamientos interiores y las relaciones entre todos los participantes, en la cual no cae debajo de la etiqueta archivo histórico. Esto ha llevado a muchas personas a pensar que esto es un libro mítico, sin relación a la actualidad o su ocurrencia a la actualidad. Otros lo han clasificado puro historia, sin, sin que haya un contenido de moral alto. Ambos mantienen una posición que falla a lo que es el discernimiento de la Torá en su relación único que se desarrolla en el desarrollo religioso como ocurrió en el mundo real de ese tiempo. Los arqueólogos descubren que han ayudado a poder mejor entender el mosaico de la vida religiosa, enriqueciendo su continuidad y correlación de la Torá con nuestro conocimiento de la vida en la región del Medio Oeste, así como declaró el profesor Albright, uno de los grandes arqueólogos de nuestros días, que él escribió. La tradición hebrea tiene una ventaja sobre todas las tradiciones nacionales, en, en que da un retrato claro de sus fundaciones tribales y familiares. Y es de aquí que en los principios tempranos, a través de su exilio, uno halla en vano por comparar con la historia clara. Él continúa diciendo, hasta recién los historiadores trataron lo que es la historia bíblica con sus tradiciones de los antepasados en un libro de Génesis como una reconstrucción falsa de los escritores hebreos durante el tiempo de la monarquía. Sin embargo, descubriendo las últimas generaciones, hemos cambiado esta percepción. Estos pocos historiadores han sido tan impresionados por su descubrimiento. El doctor Johanan Agroni escribe en su libro Eretz Israel que los antiguos cananitas y los que habitaban en Israel en ese periodo, que los nuevos descubrimientos radicalmente cambian el acercamiento de la búsqueda en los investigadores de la Biblia, en cuanto a las cosas, los asuntos de la Biblia. Ellos ahora ven su origen histórico del primer momento y incluye el principio de la nación. Este acercamiento de los científicos han cambiado no por causa de que han mantenido otras más fuentes aceptables que se hayan guiado, pero describen el evento que habla de la Biblia de un punto de vista de sus existencias dentro de la vida de los egipcios, aún durante los asirios y los pueblos cananitas. Y es por este extenso que estas fuentes existen, que son concernientes a periodos más tarde, cuando los reinos de Judá y de Israel aparecieron en la historia, en la etapa de la historia. Es este acercamiento que cambió por causa de la escritura, no existe en un vacío. Hoy nosotros sabemos que la foto o el retrato de lo que es el establecimiento del mundo y los países en los cuales los eventos ocurrieron, sus costumbres y leyes son descritos en las escrituras con nombres, lugares que son mencionados y las cuales son apropiados en cualquier periodo bajo discusión y no por el escritor o editor que pueda quizás tener la habilidad de poder crear historias o cuentos tales como estos cientos de años después de su ocurrencia. Las condiciones y las costumbres han cambiado drásticamente,
pero el trasfondo y la condición de las circunstancias de la vida son apropiados solamente en segundos de mileniums antes de la era común. No hay científico serio que es capaz o tener la habilidad de argumentar sobre esto en la tradición que ha sido dado de generación a generación, se hallan en su lugar en las escrituras. La revista de Newsweek, una revista que se publica septiembre 21 de 1981, reporta que los nuevos descubrimientos de la ciudad de Ebla, que muestra su cultura y nombra a su representante en las escrituras, en particular que Eber era el rey de Ebla. Eber es un ancestro de Abraham mencionado en Génesis y de otra información relevante a este periodo. El mundo natural está alrededor de señales de información dado natural en forma correcta, así como se puede comprobar la inspiración y la originalidad celestial. Por instante, por ejemplo, la ley oral, en su discusión de la señal permitible en el pescado, solamente aquello que tiene lo que se llama paletas y escamas están permitidos. También declara que todo pescado que tiene escamas y fins, paletas, son kasher. La ciencia también ha descubierto que esto es la verdad. El Talmud pregunta por qué este conocimiento es tan comprensivo. ¿Fue Moisés un cazador? No sé. Para saber todas esas cosas, obviamente hay que ser informado de toda esta información. Nuestra tradición, sin embargo, declara que el hombre de su incepción es herbívoro, es decir, que coma solamente hierba o plantas, pero permisión de comer carne le había sido dado después de lo que es el diluvio. Inspección de los estructura dental del ser humano revela que fue muy plano, más suitable para comer vegetales que consumir animales. Y con el fin de calcular el tiempo de las fiestas y fijar calendarios con conocimientos profundos de la astronomía y la matemática fue requerido, más que fue lo que ocurrió miles de años atrás. Esto muestra la tradición tiene a mano y llena una gran deficiencia, algo que puede haber sido directamente de Dios. Históricamente, desde el tiempo bíblico, nos hemos encontrado con muchos cumplimientos de la Torá y sus palabras. La tierra de Israel fue prometida a la nación judía solamente, exclusivamente. Y desde ese entonces el exilio no hay otra nación que se haya hallado prominentemente y duraderamente establecido ahí. Es por esto que lo que está haciendo en este momento el presidente de Estados Unidos va en contra de estos encuentros y va a encontrarse con muchas dificultades. Este es el cumplimiento de lo que dice, y haré desolado la tierra, y destruiré tus enemigos que habitan en ella. Levíticos 26, verso 32. El Rambam o Nachmani explica que esto es buena noticia y que debe de ser dicho por todos los exilios, de que nuestra tierra no nos acepta a nuestros enemigos. El hecho de que la tierra fue conquistada por los romanos y está declinando muy pronto, también ni por los bizantinos, ni por los marmeluques, ni por los turcos que los siguieron, ni tampoco por los británicos que llegaron a ser exitosos, pero fueron neglectos, provincias sin vitalidad o atracción de sí mismos. Solo cuando falla el que nunca falla judío interesa a través del tiempo que había hecho en un lugar digno de su atención. No solamente en la economía física, sino que había preparado sin la ayuda del judío, como profetizó en Ezequiel capítulo 36, verso 8. Vosotros las montañas de Israel, da vuestros gajos y produzca fruto para mi pueblo, porque ellos están cerca a venir. Los dirigentes árabes en la tierra, ante el reciente retorno de los encampamentos judíos, se maravillaron de explicar en el Zohar que sigue la exposición del siguiente versículo de Proverbios capítulo 30, versos 21 al 23.
porque tres cosas hace la tierra temblar, y la cuarta no puede durar. Cuando un siervo, un esclavo, reina, Obama, o cuando una persona basa, es decir, una persona baja, se llena con comida, o un hombre que es aborrecido cuando se casa, o una consierva que hereda lo que es de su ama. Los hijos de Ismael, los árabes, son los hijos de Agar, la esposa de Abraham, y tienen una porción en el mandamiento de circuncisión, y por lo tanto pueden gobernar la tierra de Israel. Pero siendo que el mandamiento falta de una cualidad verdaderamente que cuando es hecho por ellos, ellos aguantan la tierra solamente temporalmente, hasta que cuando es tomado por los verdaderos hijos, que retorna el pueblo de Israel. Agar, lo que es la consierva de Sara, su ama, y llegó a ser su mujer en cuanto que estaba permitido a casarse con Abraham para darle el hijo, y por lo tanto el mundo tembló y tiembla por causa de lo que vemos hoy en día en la tierra de Israel, en esta verdad profunda, mística, de sabiduría en la Torah que emerge delante de nuestros propios ojos. Ahora, esto es para entender que todos los mundos tienen un propósito, incluyendo los hijos de Agar, Ismael. Y es aquí que Ismael tiene que dejar ir su control sobre la tierra de Israel, para que esta forma florezca y bendice todo el mundo, cuando el pueblo de Israel comienza a vivir de acuerdo a la Torá. Bueno, esta es la parte para los noaísmos, para que puedan crecer y entender que la mano divina, aún en la historia, en lo que estamos viendo en desarrollo en este mundo, es Dios actuando y dirigiendo los mover del ser humano. Shalom, shalom, y le esperamos para la próxima.